Soltar es agotador. No nos lo dicen y no sabemos comúnmente de que soltar involucra un gran trabajo. No solamente estoy hablando del trabajo que uno tiene que empezar a hacer, ¿no? De crear estrategias, de ver qué cosas hago para poder soltar a una persona. El crear el paso a paso, el probar, intentar, que no funcione, volverlo a intentar. Todo ese proceso de por sí ya es desgastante. Existe otro proceso que también cansa y es el emocional. El emocional y el mental terminan siendo procesos bastante arduos. Porque, y te voy a contar experiencia personal, algo que yo viví, por ejemplo, cuando estuve a punto de soltar esta relación de 6 años que era bastante tóxica. Estuve probando muchas cosas que hacer. El contacto cero fue una de ellas, una serie de pasos, a ver si funcionaba. También probé lo que es la terapia de choque y muchas otras cosas, probando hasta que algo funcione. Y eso involucraba necesariamente un desgaste emocional y mental. No solamente porque era una mezcla de muchas emociones el mismo hecho de tomar acciones, sino que dentro del proceso de soltar está el proceso de tomar conciencia. Cuando yo empecé a decidir ya soltar esta relación porque ya me estaba dando cuenta que no me hacía bien, ese momento, ese fragmento de darme cuenta cuesta mucho esfuerzo, trabajo y es bastante agotador. El darse cuenta es empezar a evaluar las situaciones por las que has pasado y llegar a ver qué cosa es lo que sucedió de una forma objetiva. Ahí empecé a darme cuenta lo mal que me habían tratado, lo injustos que habían sido conmigo y cómo habían hecho de mí lo que querían. El empezar a darme cuenta de todo eso era empezar, y eso tiene un nombre en la ciencia, cuando las neuronas tienen conexiones y el romper estas conexiones propio de la neuroplasticidad es todo un proceso que genera cansancio, trabajo, es agotador. Entonces, uno empieza a hacer estas conexiones cuando tiene una relación y empieza a crear hábitos. De neurona a neurona están conectadas y en esas conexiones se empiezan a formar y reforzar todos estos hábitos que empiezo a tener o que ya he tenido con esta persona. Cuando estoy a punto de cambiar de hábitos, quiere decir que esas conexiones las voy a romper y voy a crear unas nuevas. Todo ese proceso agota. Soltar cuesta mucho trabajo porque empiezas a tomar conciencia de todo aquello por lo que pasaste y que era injusto. Y al darte cuenta empiezan a surgir muchas emociones. Es complicado incluso el dormir, porque entre los sueños empiezas a tener eso, sueños, que empiezan a despertar un poco más el inconsciente. Todo aquello que estaba guardado y que no podías haber visualizado se empieza a reflejar mediante sueños, porque el inconsciente está despertando. En el proceso de soltar empiezas a darte cuenta por todo lo que pasaste y que se habían quedado todos esos recuerdos, memorias, acciones en el inconsciente. Como ya estás despertando, el inconsciente empieza a aparecer. Y cuando empieza a aparecer, te empieza a dar toda esta información. Y en modo de cargamontón, empieza a aparecer en sueños, te es complicado dormir, empiezas a tener muchos pensamientos intrusivos, es muy complicado gestionar tu mente y tus emociones, por eso que es agotador. Entonces, el día de hoy lo que quiero darte son herramientas para que tú puedas empezar a trabajar en tu proceso de soltar. Es decir, continúa trabajando en las acciones para poder dejar ir esa relación, para dejar ir ese vínculo, en soltar lo que tú deseas soltar. Y mientras lo haces, empiezas a tener un sueño más reparador, empiezas a tener hábitos un poco más saludables que te aporten a esta situación, para que tu mente no esté tan sobrecargada y que tu cuerpo no empiece a enfermarse. En el proceso de soltar, comúnmente estamos cansados. Es muy difícil poder dormir bien y levantarnos con la sensación de que hemos llegado a tener un sueño reparador. A menudo nos levantamos agotados, estresados, con la cabeza dándonos vueltas, pensando, ¿y ahora qué me toca hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar esto? Y cuesta mucho trabajo después enfocarnos en otras cosas que también tenemos que hacer, como trabajar, estudiar, hacer cosas en sí, en general. Cuesta mucho trabajo. Entonces, aquí quiero empezar a hablarte acerca de cómo puedes llegar a mejorar tu sueño. Lo primero es empezar a escuchar tu cuerpo. No empieces a hacer estos hábitos que puedes llegar a ver en internet, ¿no? De que solamente usar 5 horas de sueño para poder ser mucho más productivo, como lo puedes llegar a escuchar en redes sociales. Mientras estás en el proceso de soltar, sobre todo ahí, es muy importante que cuides tu sueño. Duerme tus 8 horas como mínimo. No busques ser productivo. De por sí ya estás siendo bastante productivo o productiva
intentando soltar. Créeme, aunque no estés avanzando en otras áreas de tu vida, estás resolviendo algo que es vital para poder continuar con otras áreas de tu vida. Así que enfócate solamente en esto. Usa tus 8 horas de sueño. Establece un horario fijo al momento de dormir. Muchas veces te vas a querer quedar hasta tarde, avanzando todo lo que no pudiste avanzar porque estabas llorando en la tarde. Vas a tener que ponerte horarios. Vas a poder llorar de tal hora a tal hora. Puede sonar chistoso, pero realmente esto es necesario. Va a llegar un momento en el que ya el llorar, cada vez que se te dé las ganas de llorar porque se te salen las lágrimas, va a tener que cambiar y vas a tener que fijarte una hora. Yo recuerdo que cuando hice este ejercicio yo me fijaba la hora de 4 a 5 de la tarde. Ese era mi momento para llorar, para pensar en esa persona, para sufrir. Si el pensamiento llegaba a la 1 de la tarde, tenía que ponerle un stop inmediato, levantarme y ponerme a hacer otra cosa porque no era la hora de pensar en él, no era la hora de ponerme a sufrir. Entonces, elige un horario y después de eso continúa viviendo. Es muy importante que te pongas una hora de sueño también y la cumplas. De ser posible, evita las alarmas. Sé que puede ser un poco complicado porque, trabajas, estudias o haces cosas y debes levantarte a cierta hora. Yo te recomiendo que los días en donde no tienes tantas cosas que hacer o no tienes nada que hacer, no pongas la alarma. Es decir, por ejemplo, fines de semana, evita usar la alarma para que tu cuerpo pueda descansar realmente y se despierte una vez que sienta que ya ha tenido este sueño que hizo que se recuperara. Es importante que seas consciente de la melatonina. ¿Qué es la melatonina? La melatonina aparece cada vez que vamos a empezar a dormir, ¿no? Cuando estamos a punto de empezar este proceso de sueño, empieza a aparecer la hormona de la melatonina. Si tú no tienes horarios tan establecidos y es, un día quisiste dormir a las 9, pero no pudiste porque te la pasaste llorando o pensando o sobrepensando con esta serie de pensamientos ansiosos e intrusivos en tu mente y al final dormiste como a las 2 de la mañana y al día siguiente te levantaste muy tarde y te volviste a acostar tarde y luego el otro día temprano porque tenías muchas cosas que hacer y todo está en desequilibrio, la melatonina no va a llegar a aparecer. Es decir, no va a aparecer de una forma constante y eso va a dificultar tu sueño. Por eso que a veces te encuentras queriendo dormir y no pudiendo dormir, porque la melatonina no aparece todavía. Así que fíjate horarios. Antes de dormir, no uses el celular. Descarga la mente. De por sí tu mente ya está bastante saturada con todo el proceso de soltar. No busques colocarle más estímulos antes de dormir. 1 hora por lo menos antes de dormir, suelta el celular, suelta pantallas y simplemente dedícate a estar contigo. Puedes escuchar un poco de música, puedes prender una vela, puedes ponerte a leer, puedes escribir un poco, puedes hacer un rompecabezas, puedes hacer cualquier cosa que no tenga que ver con pantallas. Y entonces va a ser mucho más fácil que la melatonina empiece a aparecer. Usa colores oscuros, tenues en tu habitación, cierra las cortinas, evita las luces. Eso va a hacer que la melatonina aparezca con mayor facilidad. Durante el proceso de soltar va a ser necesario que tomes pequeñas siestas, porque tu mente se va a cansar, tu mente va a estar cansada de tantos pensamientos, de tantas emociones, un sube y baja, sobre todo si es que estás tomando ayuda, estás en procesos de coaching, en procesos de terapia, en algún proceso que te esté involucrando este despertar quizás más acelerado del que puedes tener si lo haces sola. Entonces, tu mente se va a empezar a agotar y te vas a dar cuenta de esto que vas a tener sueño. Así que empieza a tomar siestas cortas de 15 minutos. Va a aclarar tu mente, va a mejorar lo que es el descanso. Ahora, es necesario que sepas qué es lo que comes y lo que tomas antes de dormir, para que no vaya a afectar tu ciclo del sueño. Evita tomar lo que es la cafeína, porque la cafeína altera el sistema nervioso, te va a poner mucho más ansiosa si de por sí ya estás pasando por ansiedad por el proceso de soltar. Evita el alcohol. El alcohol te puede dar esta sensación de relajo ficticio, pero créeme que cuando estás pasando por un proceso de soltar a una persona y hay muchos altibajos de emociones, el alcohol no es el mejor aliado. El alcohol está bien que lo tomes en tus momentos donde tengas equilibrio emocional y estés súper contenta y estés bien, contenta con la vida y todo. Pero cuando estás pasando por un desequilibrio, el alcohol no. El alcohol puede incluso llegar a ser parte de un vicio, así que evítalo por completo. Es simplemente porque tu mente, tu cerebro no está teniendo el equilibrio adecuado y es mucho más fácil que se adhiera a sustancias, así que evítalo a toda costa. Lo que puedes empezar a usar antes de dormir es usar olores, aromas
Y con respecto a lo que es comida, comer ligero, por ejemplo. Comer ligero, puedes tomarte estas infusiones calientes, eso también te va a ayudar antes de dormir. Valeriana, manzanilla o cosas similares, ¿no? Hay una gran diferencia que si comes pesado, tomando café y tomando alcohol, a que comas ligero y tomes estas hierbas, por ejemplo, que yo te recomiendo. Ahora, algo que también es muy bueno es el ejercicio. Haz ejercicio ligero. Haz el ejercicio que sea apropiado para relajar tu mente. Es decir, no te pongas a hacer ejercicios propios de prepararte para una maratón o te pongas a cargar peso en exceso, algo que te acelere mucho, porque eso va a hacer que tu cuerpo se active y eso está buenísimo, pero no para la hora de dormir. Puedes usarlo quizás en la mañana, cuando debas arrancar tu día. Eso está perfecto. Entonces, usa ejercicio suave, yoga, flexiones, estiramientos, todo aquello que al final produzca endorfinas sin tener que bloquear la melatonina, porque si no vas a dificultar el sueño, como te mencionaba hace un momento, ¿no? La función de la melatonina. Y finalmente, mira, cuando intentes dormir y te cueste trabajo dormir porque te va a pasar, entonces no intentes quedarte dando vueltas, porque lo que vas a hacer en ese momento es traer recuerdos a tu mente. Empezar a pensar en esa persona, en los próximos pasos que vas a hacer, vas a llenarte de pensamientos que no vas a poder resolver mientras estás en la cama. Así que cuando quieras dormir y estés dando vuelta y no llegue el sueño, levántate, sal de tu habitación y ponte a hacer alguna actividad y una vez que te des sueño, recién vuelve a tu cama a dormir. Evita usar la televisión, claro que sí, o jugar videojuegos, o incluso leer en la cama, ¿sabes? Porque la cama debe estar asociada solamente con el dormir. Es decir, tu mente debe pensar cama, sinónimo de dormir. Si me voy a poner a hacer otras cosas en la cama, la mente no va a hacer esa asociación. Así que con estas pequeñas recomendaciones, espero que te sirvan durante tu proceso de soltar, ya que soltar puede ser muy agotador. Continúa en este proceso y súmale estos pequeños ejercicios. Son pequeños, son cortos y no quita la efectividad, así que espero que te aporten.